Bueno, hoy empecé grabando temprano para que no se me olvide. Ya estamos grabando. Vamos a empezar el, el intercambio de ideas, por decirlo así. Hay muchas personas que me han preguntado sobre los productos, por eso pusimos ese tema sobre los productos, pero los productos tienen un origen y es que si no sabemos realmente cuál es la situación del cuerpo humano, pues entonces no podemos suministrarle absolutamente nada porque no hay no hay una causa. Y de eso se basa fundamentalmente la industria farmacéutica. O sea, se trabajan los medicamentos en función de de la enfermedad o del padecimiento o del síntoma. O sea, pero no se concreta exactamente cuál es la causa de por qué tienes una situación determinada de salud u otra. Es muy importante tener claro eso. Durante 20 años he estado trabajando incansablemente por encontrar cuál es la causa y todavía estoy encontrando causas de algunos tipos de enfermedades y, y es muy importante saber cuál es la causa porque si no, ¿qué vas a hacer? Si tú tienes una diabetes y no sabes por qué tienes diabetes, pues entonces sencillamente es muy fácil inyectar la insulina al cuerpo sin saber si exactamente el cuerpo necesita o no necesita insulina. Además de que la insulina es una molécula muy grande y que puede afectar el torrente sanguíneo y puede afectar el cuerpo. Entonces, es muy importante encontrar la causa de cuáles son las enfermedades. Siempre lo, lo imaginé, lo pensé, lo dije, que es muy raro que si la naturaleza todo lo construye con una sola fórmula, que es la estructura del toroide, ¿cómo es posible que la salud sea tan complicada y sea tan enrevesada? O sea, el- hay, hay, hay padecimientos que los han complicado extraordinariamente y además no han encontrado la causa del padecimiento. Entonces, realmente, esa es una de las cosas que más ha afectado históricamente en estos últimos 200 años a la salud, porque realmente las farmacéuticas y la medicina actual no ha trabajado nunca la causa del problema, ha trabajado el síntoma, porque realmente las farmacéuticas y las farmacias y todo el enramado de, de tecnologías y situaciones para la salud han sido un negocio. Yo siempre he dicho que es el negocio más bien estructurado, ya que tú tienes una situación determinada con un dolor de cabeza, con una gripa, y te dan una cantidad de medicamentos extraordinarios y al final de la jornada utilizas menos del 10% de los medicamentos que compraste, los otros van a la farmacia de la casa. Y ahí tú ves que todo el mundo tiene un cajón o un escaparate o lo que tenga lleno de medicinas que han ido comprando históricamente. Sin embargo, tú no utilizas todos esos medicamentos porque realmente es para eliminar el síntoma, no para atacar la causa. Entonces, durante todos estos años hemos trabajado buscando la causa de por qué te enfermas, buscando la causa de, de por qué cada persona tiene un padecimiento determinado y nos hemos dado cuenta que hay una causa central y es la causa de la estructura energética del cuerpo. Eso es básicamente lo que afecta. ¿Y por qué se afecta? Porque el cuerpo es como un automóvil. Para producir energía tiene que utilizar combustible y para utilizar combustible tiene que procesar el combustible, no como el auto que cuando tú le echas el combustible ya el combustible está procesado. En el caso del ser humano y de los animales de sangre caliente y de las células de los animales, eh, tienen que procesar el, los alimentos
tienen que procesarlo en un sistema que se llama sistema digestivo y obtener los nutrientes que se necesitan. En este caso se llaman metabolitos, como son el ácido, los ácidos grasos, como son la glucosa y como son los aminoácidos. Cada uno proviene de carbohidratos, proteínas y grasas. Y esos son los combustibles que después la sangre lleva a cada una de las células del cuerpo para que el cuerpo, cada una de las células tiene una estructura que se llama mitocondria, que son las que combustionan esos alimentos en presencia de oxígeno. Por eso es que tenemos que respirar y por eso es que tenemos que alimentarnos, porque con los alimentos obtenemos los metabolitos y con el oxígeno obtenemos el carburante para poder producir energía. La estructura de reacción que se produce es una glucosa con con un oxígeno y eso forma adenotrifosfato, que es una molécula energética, dióxido de carbono y agua. Por eso respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Y este es un proceso que se hace en milésimas de segundo, porque usted está respirando constantemente y usted no bota oxígeno cuando respira. Usted absorbe oxígeno del aire, se procesa se absorbe en los alvéolos de los pulmones, se disuelve en la sangre y esa sangre lleva ese oxígeno a todas las células del cuerpo para poder hacer el metabolismo. O sea, eso es básicamente lo que sucede. Ahora, ¿por qué se cae el metabolismo? ¿Por qué la producción de energía en el cuerpo se cae? Y es básicamente porque el cuerpo humano, a la hora de procesar los alimentos para producir los metabolitos o las estructuras de combustible del cuerpo, pues sencillamente no lo hace correctamente debido a la innumerable cantidad de alimentos que comemos a la vez. Y eso trae por consecuencia que la mayor cantidad de enfermedades que se producen en el cuerpo se producen en el sistema digestivo. Problemas en la boca, problemas en el esófago, problemas en el estómago, problemas en el duodeno, problemas en el intestino delgado, problemas en el colon, problemas en cada uno de los esfínteres que controlan todo el sistema. Y entonces eso es producto de la cantidad de alimentos que comemos a la hora de comer. Y mezclamos todos los alimentos. Usted podrá ver en la naturaleza cómo lo hace y, por ejemplo, un elefante nunca lo va a ver comiendo carne, ni un, ni, ni un león, por ejemplo, pastando en la, en la pradera. ¿Por qué? Porque son animales que son carnívoros, solo comen carne, pero cuando un león se está comiendo una, una gacela o cualquier tipo de animal que ha cazado, la naturaleza no le va a poner al lado un paquete de tortillas o una Coca-Cola. Eso nunca lo va a ver. De hecho, cuando comen, a veces se demoran hasta 2 días para llegar a un lugar donde haya agua y poder tomar agua. Nosotros no. Nosotros comemos toda una cantidad de productos a la misma vez y además de eso estamos tomando líquidos básicamente fríos a la hora de comer y eso también afecta el proceso de digestión en el estómago y en el intestino delgado. Yo les pasé un video hace unos días de lo que significaba comer dulces después de la comida. Y espero que lo hayan visto. No lo voy a repetir aquí ahora, pero es importante. Sin embargo, es un paradigma en todos los lugares donde usted come, en las casas, en los restaurantes, que el último plato que se come es el postre. Y debía ser absolutamente al revés. Comer primero dulce y después los alimentos como grasas, proteínas, carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando usted come dulce, inmediatamente se abren los conductos del intestino delgado y si hay proteínas en el estómago pasan al, al intestino delgado y ahí lo toman las bacterias y lo putrefactan. Y eso, por eso es que no se debe comer dulce después de haber comido. Básicamente proteínas. Entonces, estos son algunos de los paradigmas que se han creado en la sociedad durante años y que afectan
básicamente todos los sistemas de digestión y de procesamiento de los alimentos para convertirlos en combustibles. El automóvil no tiene ese problema, el automóvil ya tú le echas el combustible terminado y él lo lleva a la ignición, a la combustión interna, sin necesidad de hacer un proceso intermedio. O sea, todas estas situaciones que nosotros creamos a la hora de alimentarnos, y además de eso es que otro de los elementos importantes que tiene el proceso de combustión celular es que necesita oxígeno. Y nosotros no respiramos oxígeno, nosotros respiramos aire. Y el cuerpo tiene que extraer de ese aire el oxígeno, disolverlo en la sangre y llevarlo a cada una de las células para que pueda producirse correctamente el proceso de combustión celular. Y eso es básicamente lo que sucede. O bien falta una alimentación correcta, o bien falta una oxigenación correcta del cuerpo para poder llevar oxígeno suficiente para el proceso de combustión celular. Nos hemos dado cuenta que cuando se baja el metabolismo, pues sencillamente las células no producen energía. Y al no producir energía, pues muchas de las funciones básicas de las células, como son reproducirse, comunicarse entre ellas, detectar diferentes tipos de patógenos, como son bacterias, virus, hongos, dentro del cuerpo, no permite entonces que se comuniquen adecuadamente con el sistema inmune y el sistema inmune entonces eh, ataca indiscriminadamente el cuerpo porque no tiene una información correcta de lo que está pasando. Y por eso más del 80% de las enfermedades son enfermedades inmunológicas y el cuerpo, el sistema inmune no está creado para atacar el cuerpo y para crear situaciones delicadas y de destrucción dentro del cuerpo. Entonces, basado en eso, basado en estas cosas, nosotros tratamos de crear una tecnología que lo que básicamente hace es darles esas herramientas al cuerpo, porque el cuerpo le está faltando oxígeno, el cuerpo le está faltando eh, eh, moléculas que son las que eliminan, porque cuando el proceso de combustión se produce a nivel celular, si el proceso de combustión es incorrecto, como en el caso de los carros, cuando tú le echas un combustible inadecuado, pues empieza a producir gases tóxicos, empieza a producir carbón, ves el humo prieto que sale por el tubo de escape. Y eso mismo sucede dentro del cuerpo cuando no hay suficiente oxígeno y los combustibles que le estamos dando a la célula no son correctos, pues entonces la célula empieza a producir una sustancia que nosotros le llamamos radicales libres, o la ciencia le llama radicales libres, que son sustancias negativas que están pidiendo electrones y van oxidando el cuerpo por dentro. Y uno de los principales problemas del deterioro de la estructura celular en el cuerpo es los radicales libres. Y los radicales libres no solamente los producimos cuando estamos alimentándonos incorrectamente, sino cuando también pensamos cosas que no son adecuadas y nos van creando un estrés, porque nosotros mismos vamos creando la adrenalina, vamos creando el cortisol. Solamente el miedo es un elemento importantísimo también para que se desestabilice todo el proceso del cuerpo. Y hay muchas personas que han estado trabajando con nosotros y han estado viniendo a consulta. Y muchos de los problemas del diabético, por ejemplo, es el problema del estrés oxidativo que se crea solo por el pensamiento, solo por el pensamiento. Cuando alguien tiene un dolor o alguien tiene una molestia, nadie piensa cosas correctas. Todo el mundo piensa que si tiene esto, que si tiene aquello. Y lo más interesante es que el cuerpo se cree todo lo que tú piensas. ¿Okay? Entonces es muy importante controlar dos elementos básicos, el proceso de alimentación, el proceso de oxigenación de la célula y el proceso de las emociones. El controlar las emociones, el controlar estar relajado, no tensar el cuerpo, porque realmente el cuerpo cuando tiene miedo produce una reacción espontánea en el hipotálamo, que después empieza a segregar grandes cantidades de adrenalina y cortisol en las suprarrenales y trae por consecuencia que todo el cuerpo se estrese. ¿Qué es lo que dentro de las moléculas que nosotros estamos utilizando para poder controlar esto?
tenemos el hidrógeno, que es el reductor más importante que tiene la naturaleza y que cede un par de electrones y elimina los radicales libres que se van creando en el cuerpo, tanto por las emociones como por el proceso de combustión incorrecto dentro de la célula. También hay otras moléculas como el peróxido de hidrógeno, que es un catalizador, porque reacciona con el glutatión, formando el glutatión peroxidasa, que activa el proceso de combustión, el ozono, que apoya el oxígeno, y el hipoclorito, los iones cloruro, que son los que trabajan directamente eliminando virus y bacterias. Esa es la tecnología que estamos utilizando a través del agua bioenergética y que cuando las personas lo toman, estabilizan y equilibran todo el cuerpo. Eso es básicamente lo que sirve para estas tecnologías. Hicimos pruebas en la sangre porque vimos resultados muy importantes y, y los resultados que obtuvimos en la sangre fueron impresionantes cuando vimos que le añadíamos una microgota del producto a la sangre y todas las moléculas, todas las células de la sangre empezaban a trabajar correctamente. Hemos podido tener una muestra de sangre con una microgota del producto fuera del cuerpo 52 horas en estudios que hemos hecho con microscopía electrónica de campo oscuro y eso es un logro impresionante porque una muestra de sangre no prevalece fuera del cuerpo más de 20 minutos. Enseguida se seca o se contamina y sin embargo con una muestra o con una microgota del producto en una muestra de sangre la hemos podido preservar fuera del cuerpo más de 50 horas aproximadamente. Entonces, yo creo que es importante que ustedes participen, que no me dejen hoy en un monólogo y que ustedes participen, den sus experiencias, qué es lo que ha pasado con las personas con las cuales han compartido el producto y, y oír experiencias porque nos basamos básicamente o utilizamos básicamente los testimonios y las experiencias de ustedes para, yo tengo puesto este PowerPoint aquí para, si hace falta alguna herramienta para que la gente conozca mejor, poder correrlo. Y hay fotos de testimonio, de heridas, de infecciones en las piernas, problemas con las vacunas, todas esas cosas que le puede servir también de, de ejemplo, ¿no? Para compartir con las personas que lo necesiten. Entonces abrimos los micrófonos y le damos participación a, a los que quieran opinar o que quieran decir algo. Buenas noches. Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Adelante. Pues bueno, compartirles, ¿verdad? Que con el uso del producto yo he mejorado mucho. Siempre tengo migrañas, bueno, siempre había tenido migrañas y también dolores de artritis y han disminuido bastante. Em, Empecé a tomar el producto, yo creo que por octubre, ¿no, doctor? No me acuerdo bien. Sí, Este, pero sí, sí, he tenido una mejora en todo, en mi calidad de vida, ¿verdad? Por la disminución de los dolores. Yo tengo un hijo que tuvo cáncer ya 3 veces. Tiene una prótesis porque el cáncer lo tuvo en hueso, en su pierna derecha. Y bueno, él le retiraron el hueso, le pusieron la prótesis y en el tiempo de invierno, porque tiene 2 años y medio con esta prótesis, pues él tenía mucho dolor por el frío que en invierno, obviamente el metal se enfriaba demasiado y era muy doloroso para él. Él también ha estado usando el producto y pues este invierno lo ha pasado mejor porque ha disminuido también el dolor en su pierna. Entonces, y bueno, testimonios, he compartido el producto con personas que tenían alguna lesión a nivel de piel y la verdad es que o ha parado el sangrado rápidamente, ha disminuido el dolor en el momento. Entonces, pues
¿qué les puedo contar? O sea, son muchísimas cosas que me han tocado vivir en muy poco tiempo con respecto al uso del producto. Entonces, pues bueno, yo estoy muy contenta y muy agradecida también. Muchas gracias, Verónica. Sí, una de las cosas básicas que hace el gel cuando hay una herida o hay una infección es que inmediatamente que tú lo aplicas, elimina el dolor. Sí, Como rompe el estrés oxidativo a nivel de los nervios, pues relaja el nervio y quita el dolor. Yo tuve la experiencia con una extracción de una muela, que inmediatamente que me sacaron la muela, el dolor fue muy grande en la boca. Me puse una gotica del gel, del Skin Serum en el huequito de la muela que me había hecho el dentista inmediatamente y me quitó el dolor inmediatamente. De hecho, después me puso una bendita, una gasita en la muela y cuando la quitó no había sangrado. Y era una muela de las grandes, ¿no? Y así han habido muchos casos de personas que se han operado, que han estado bajo la anestesia, se han aplicado el gel y no saben cuándo se le acabó la anestesia, porque después no hubo dolor en ningún momento. Y pasó toda la operación sin dolor, tanto la operación como la recuperación. Y es porque el gel interactúa con los nervios, eliminando el estrés oxidativo, y eso trae por consecuencia de que no haya dolor. Además de la recuperación de la piel, porque el gel aumenta hasta un 50 o un 60% la reproducción celular y se recupera muy rápido la piel, además de que no elimina todo tipo de bacterias en la zona afectada. Por tal motivo, el crecimiento celular es homogéneo y no quedan ni estrías, ni quedan marcas de la operación. O sea, es muy bondadoso en ese sentido. Hola, Ari, buenas noches. buenas noches, Andrea. Adelante. Bueno, pues yo tengo aproximadamente, bueno, 2 años que conozco al doctor y la verdad es que, bueno, mi experiencia empieza desde que tengo 20 años con una prótesis, 15 cirugías en rodilla, y pues resulta de que la prótesis está mal encementada, entonces por lo tanto está floja. Entonces me cambiaron una prótesis y al día siguiente me pusieron otra y se me infectó y han sido 20 años. Ya voy no, para 21 años, sí, ahora en mayo. Y yo necesitaba pues que me cambiaran la prótesis y a la hora de hacerme estudios pues se dieron cuenta de que tenía infección. Entonces, pues, medicamentos, se me vino un problema circulatorio, se me hizo un coágulo y después fue otros medicamentos y luego después que era artritis y posteriormente se vino un sinfín de cosas. Yo tomaba, pues ahora sí que pues, puedo decirles que 15 pastillas en la mañana, 15 en mediodía y 15 en la noche. Entonces era un mundo de medicamento. Yo la verdad es que sí, efectivamente estaba cansada, ya estaba en depresión porque nada funcionaba. Cuando conocí al doctor, empecé el tratamiento y ese día dejé de tomar todo el medicamento. Decidí cortar todo. Y a los 4 días desperté y dije, wow, se puede vivir sin... O sea, fue rapidísimo cuando empezó a hacer, ahora sí que todo el trabajo, el océano. Y yo la verdad es que tengo muchas, ahora sí que, por ejemplo, hace 8 años me hicieron una densitometría ósea y yo tenía ya osteopenia. Y a los 5 meses de que tomé yo Oceanics, sí, mi, mi cuerpo, o sea, aquí está, ahí está la muestra de cómo se mejoró. O sea, fue algo impresionante. De tener osteopenia, me fui a un examen que estaba completamente como si tuviera 48 años. Entonces, la verdad es que sí y estamos hablando de unos 8 años de diferencia, entonces sí es mucho lo que me ayudó a mí. Sí, y eso pues se me estaban cayendo las muelas, o sea, era así como que de repente
se rompían y tenían que sacármelas, me extrajeron 4 muelas, iba por otras cuantas y gracias a Dios que ya no me quitaron ninguna. Ya ahora sí que ya tengo todas las muelas que tengo que me quedaron y pues no tengo ya ningún problema. Traía un problema también de Helicobacter pylori, sí, que tampoco se podía erradicar. Y todo esto, la verdad es que yo puedo decirles que, híjole, a mí me ha cambiado la vida totalmente. También les puedo decir que cuando yo me estreso, cuando mis emociones no están donde deben de estar, automáticamente se descontrola totalmente mi cuerpo. Y ahora sí que después le voy a hacer llegar al doctor el video del estudio, porque se ve impresionante cómo una emoción te hace modificar todo lo que es tu cuerpo y tu sangre. Entonces, pues ahora sí que yo se los he recomendado a familiares. Tengo un tío que tenía como 3 o 4 años que no le podían controlar una anemia y con 3 tratamientos se controló su anemia. Traía un problema también de una pierna y ahora sí que un amigo que tuvo un accidente y la verdad es que para mí ha sido algo, inclusive ahorita le puedo decir que llega, por ejemplo, el jardinero y venía sin voz, entonces le di su shot de Oceanics y le dije, regresa para volvértelo a dar en la noche. No regresó, yo en la mañana llegó todo afónico y le dije, así no son las cosas, hay que ser constantes y pues vamos haciéndolo. Y en la mañana me dijo, dámelo otra vez. Le dije, en la noche necesito que vengas, no volvió a venir. Entonces, pues ahora sí que, pero pues eso lo ayuda a trabajar y a sentirse mejor. Sí, y la verdad es que yo estoy en verdad agradecidísima con el doctor porque gracias a todas sus investigaciones y a todos sus conocimientos, en verdad, cuando queremos ayudarnos, lo que sí les puedo decir y les comparto es, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes, porque la verdad es que es cierto lo que dijo el doctor, cuando empezamos a tener un dolor, sí, entramos en pánico y hay veces que no sabemos qué hacer. Yo he tenido 3 crisis curativas y la verdad es que lo único que hago es seguir tomándomelo y decir qué fue lo que hice diferente que me está causando esto. Y una de ellas fue la crema. Entonces yo no dejé de comer crema y queso y me causó una crisis muy fuerte que me dejé de comer crema y queso. Entonces, pues ahora sí que son alimentaciones que uno tiene que empezar a ver. Cuando ya tenemos un cuerpo, les puedo decir que yo tengo 58 años y yo creo que desde que tengo uso de razón, fui una niña con anginas y medicamento y medicamento y medicamento y medicamento y medicamento. Entonces, hasta ahorita sé lo que es pues, no tener que tomarse la pastillita, y demás. O sea, me tomo mi Oceanics, duermo muy bien y cuando no duermo muy bien, entonces analizo qué es lo que me está preocupando. Pues muchas gracias. Muchas gracias, muy buena su intervención. Gracias. Marta, Buenas noches. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Yo nunca he dado mi testimonio.